Bienvenidos a la campaña La Ley de Amor y Libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Estamos llegando a ustedes desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Nashville, Tennessee, la iglesia hispana, la primera iglesia hispana adventista del Séptimo Día en Nashville, Tennessee. Y el pastor de la iglesia es el pastor Eberto Barrera. Y aquí estamos en 501 Brewer Drive en Nashville, Tennessee. Así que las personas que nos ven y nos escuchan, usted tiene que visitar este lugar, es precioso. La calidad de las personas, de verdad que se siente el Espíritu de Dios en ellos. Amén, gloria a Dios. Pastor, hemos visto que hay personas que están sintonizando de diferentes países en el mundo. Es correcto. Hemos escuchado de Honduras, de Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, del Perú, Venezuela, Colombia. Correcto. Hasta en Cuba, alabado sea Dios. Amén. Y por supuesto muchos lugares en los Estados Unidos. En esta hora vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios por el pastor Eduardo Canales, vicepresidente de la Southwestern Union Conference. Y él va a hablar acerca de un tema, un mandamiento que es olvidado por muchas personas, uno de los mandamientos más desobedecidos, uno de los mandamientos más echado a un lado, y aún por ese mandamiento muchos quieren tirar a un lado toda la ley de Dios. Estamos hablando del cuarto mandamiento. El pastor Eduardo Canales estará presentando el cuarto mandamiento y Cristo. Muy interesante. Y que ahí en la palabra de Dios, allí mucho material acerca de este cuarto mandamiento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que es importante que nosotros estudiemos acerca de este tema. Este es el tema número 7 de 24. Y cierra también el cuarto mandamiento con lo que es amor a Dios. Amén. ¿Verdad? Para abrir luego en el quinto con lo que es amor al prójimo. Amén, amén. Este es el séptimo de 24 mensajes. Temas. 24 y temas. Ya hemos tenido varios oradores, el pastor Arnaldo Cruz, el pastor Eduardo Canales, el pastor Robert Costa. Más oradores estarán acompañándonos durante toda esta semana, o sea, durante estos 24 mensajes. Queremos informarles que usted puede y debe, y le recomendamos que hable con sus amigos y su familia y vecinos para que sintonicen la campaña, el mandamiento, perdón. La ley de amor y libertad. ¿Cómo se llama esta campaña, hermanos? La ley de amor. Amén, gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues también usted puede compartirlo por Facebook. Nosotros tenemos una página, 3ABN Latino. Usted puede buscarnos también a través de YouTube, 3ABN Latino. Estamos transmitiendo en vivo y también tenemos una aplicación especial, 3ABN. Usted lo baja en su dispositivo móvil y tiene allí unos 9 canales y también tiene unas 5 radios. Así que ahí tiene de todo para que pueda sintonizar lo que es toda la programación de 3ABN a nivel mundial. También tenemos una página web, 3abnlatino.tv. Amén, amén. Quiero invitar en este momento a la hermana Nancy Barrera que nos acompañe en plataforma. La hermana Nancy Barrera, esposa del pastor Eberto Barrera. Hermana, un grato placer colaborar con usted en la predicación del Evangelio. Podemos, por favor, ahora invitar a todos presentes a colocarse de pie para acercarnos a Dios en oración, hermana. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Dios de amor, cuán grande eres, Señor. Grande eres, Dios. Gracias te damos porque con libertad todavía podemos venir a tu santo templo. Gracias, Señor. Gracias porque nos gozamos, Señor, en este tu día santo. Amén. Acompáñanos, que tu santa presencia se manifieste en este lugar. Que tu Santo Espíritu toque cada uno de los corazones aquí. Amén. Sé con cada uno de los que estamos en esta noche, Señor, pero especialmente sé con el pastor Canales, que va a tener de tu palabra en esta noche. Acompáñanos, sé con nuestras familias
Y gracias, Señor, por esta grande bendición de escuchar de tu palabra en esta noche. Amén. En Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Barrera. Pueden tomar asiento y en breve estará predicando el pastor Eduardo Canales el cuarto mandamiento y Cristo. Pero antes de eso tenemos una ofrenda musical Por Sara Vargas, que está con nosotros hoy. y ella estará interpretando el himno Santo Sábado. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios creó solo en 6 días tierra, estrellas, luna y sol, y en el séptimo día del trabajo descansó. Lo bendijo, lo hizo santo, al hombre lo regaló, para que nos acordemos que Él es nuestro creador. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Jesús en la sinagoga cada sábado adoró. Los rabinos le juzgaban, pero él nunca se inmutó. Crucificado en la cima, cuando se ocultaba el sol, y aún en la sepultura Jesucristo descansó. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Olvidado, pisoteado, profanado hasta hoy, pero el cuarto mandamiento nunca pierde su valor. Hoy el Padre gentilmente nos invita con amor, que guardemos sus mandatos que traen paz al corazón. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Amén, gloria a Dios. Le agradecemos a la hermana Sara Vargas por esa interpretación, un mensaje que nos ayuda a preparar nuestras mentes para escuchar la palabra de Dios. En este momento el pastor Eduardo Canales estará presentando
este mensaje muy, muy importante. Así que les pedimos que presten atención porque este es un mensaje que el enemigo no quiere que se predique. Pero invitamos al pastor Eduardo Canales, confiando en que el Espíritu Santo lo usará nuevamente para presentar un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Me gusta mucho este tema porque tiene parte de lo que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día pues, nos identifica, que es el sábado, y también pues lo enfoca de una forma cristocéntrica, el sábado y Cristo, ¿verdad? Así que en este momento vamos nosotros a estar bien pendientes al mensaje porque de verdad que toca el corazón. Amén. Así que, queridos hermanos, puede ser que usted sería de beneficio. Puede ser que usted quiera anotar información para que siga estudiando este tema. Con ustedes ahora el pastor Eduardo Canales, y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Hola, apreciados hermanos, amigos. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal 3 ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación, La Ley de Amor. Y por supuesto también queremos darles una bienvenida a todos los que se encuentran aquí con nosotros en Nashville, Tennessee. Esperamos que Dios nos bendiga en esta ocasión. El mensaje se titula El Día del Señor. Y si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9, descubrimos que el apóstol Juan dice allí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Antes de que elaboremos, vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios en una forma especial en nuestro medio. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, rogamos que tu palabra cobre vida en esta ocasión. Que tu palabra nos dé esperanza, que tu palabra pueda alcanzar con ese poder hasta aquellos lugares más remotos donde hay personas que por los medios de comunicación, por la televisión, están recibiendo esta señal. Y aquí bendícenos también en el nombre de Jesús. Amén. Noten ustedes que el apóstol Juan identifica que se encuentra en la isla de Patmos, y la isla de Patmos es una isla que está en el mar Egeo, pertenece al país de Grecia, pero está más cerca a las costas de Turquía, allí en una ciudad que se llama Kuchadasi. Ahora, en el primer siglo, en el tiempo del apóstol Juan, era una isla no como ahora, que es una isla turística muy bonita, pintoresca. Yo estaba allí. Era una isla donde se enviaban a los peores criminales, a los exiliados políticos. Y ya terminando el primer siglo, el apóstol Juan era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Y para entonces ya estaba reinando en el Imperio Romano Domiciano. Y para entonces ya se había prohibido el cristianismo en el Imperio Romano, porque había crecido tanto que emperadores romanos temieron que el cristianismo fuese a tomar control del imperio. Y entonces Juan es exiliado a la isla de Patmos, llega allí. Y noten que Dios se aseguró que Juan identificara por qué razón él se encontraba allí. Y él dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Domiciano manda hacer santuarios, imágenes de él, y quería que sus súbditos lo adoraran y adoraran esas imágenes como hacían con sus dioses paganos romanos, Júpiter y algunas otras deidades, Venus y otras deidades más. Y los cristianos no hacían eso. Entonces Juan, siendo el líder cristiano, el último de los apóstoles que quedaba viviendo, pues lo exilian y termina en la isla de Patmos.
Y Dios se aseguró que Juan registrara que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que al pasar el tiempo, muchos cristianos sufrirían por el nombre de Cristo, sufrirían por la palabra de Dios. Yo no sé si tú que me estás viendo por el televisor en esta ocasión, tú estás sufriendo por ser cristiano. Tú que te encuentras aquí, a lo mejor tu pareja te hace la guerra porque tú quieres vivir la vida cristiana. A lo mejor un familiar, un amigo, compañeros de trabajo. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo. Yo solo sé que Dios se encargó que Juan registrara esto para que supiéramos que lo que hizo por Juan puede hacer por nosotros. Así como sostuvo a Juan, te puede sostener a ti ante las luchas y las dificultades al vivir la vida cristiana, al vivir la fe. Y en los versículos 10 y 11 dice Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Donde el Imperio Romano pensaba que Juan estaría aislado allá, Jesús se le aparece en persona y le habla: yo soy, le dice el Alfa y la Omega. Y a veces tú, cuando en la vida te encuentras solo, que piensas que nadie se interesa por ti, ahí está Jesús contigo. Pero nota que también Dios se encargó que Juan registrara cuándo recibió estas revelaciones, porque Dios tenía un mensaje muy especial para su iglesia y se lo da en un día muy especial. Y Juan dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Quiere decir que Dios tenía un mensaje muy especial para su iglesia y se lo da a Juan en un día muy especial y lo llama el día del Señor. La pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? Bueno, depende a quién le preguntes, la respuesta que vas a recibir. Mejor vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia, cuál es el día del Señor. Ya hay muchos versículos que yo podría utilizar para establecer esto. En esta ocasión yo solo voy a utilizar dos versículos, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Y tú que te encuentras en tu hogar, abre tu Biblia, síguenos, lee estos versículos. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Dice así, y noten que aquí es Dios quien está hablando, no el profeta. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Antes de que sigamos leyendo, vamos a detenernos aquí. Noten cómo Dios identifica el sábado siendo su día santo. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y sigue diciendo: y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Quiere decir que Dios quiere que para el cristiano el sábado sea una experiencia de delicia, de gozo, y no una carga. Yo no sé si tú guardas el sábado o no. Yo solo sé que muchos que guardan el sábado, cuando llegan las horas del sábado, a veces se lamentan en vez de estar con una experiencia de gozo. Y he escuchado personas decir: ay, ya tan pronto llegaron las horas del sábado, no logré hacer lo que quería hacer durante la semana, me quedó pendiente para hacer esto y lo otro. Y más bien se lamentan. No es un momento de delicia, de gozo. Dios quiere más bien que para ti sea una experiencia de gozo y de delicia, que digas: gracias a Dios que ya llegaron las horas del sábado, me desconecto de las tensiones, de las presiones de la vida y puedo tener comunión especial, personal con Cristo Jesús. Y nota: y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Quiere decir que el sábado es un día especial para Dios. Ya vimos que lo llama mi día santo, pero Dios quiere que sea una experiencia para nosotros diferente a lo que es el resto de la semana.
que cuando llegan las horas sagradas del sábado te desconectes de las actividades laborales, de lo que persigues en la vida y tengas ese momento especial de comunión con Dios. Y mira la promesa: entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y cada vez que Dios usa esta expresión, te haré subir sobre las alturas de la tierra, está diciendo: te voy a dar la vida eterna, te voy a llevar al cielo. Es lo que Dios nos está diciendo. Y nota que entonces te deleitarás en Jehová. Quiere decir que Dios quiere que te deleites en Él al tener esa experiencia especial en su día. Quiere decir entonces, amados, que el sábado es un día especial para Dios. El otro versículos que voy a utilizar se encuentran en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Y dice así, hablando el Señor Jesús: también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Antes de que leamos el versículo 28, he leído el versículo 27. Quiero aclarar algo. Voy a hacer una pregunta para que entendamos bien este versículo. ¿Qué hizo Dios primero? Piénsalo tú que nos estás viendo desde tu hogar. Piensa esto que vamos a preguntar ahora. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Al hombre o al sábado? Unos dijeron al hombre, otros al sábado. Óyeme, Pastor Pinto, se ve que aquí también tienen demócratas y republicanos. No se ponen de acuerdo. Si vamos a la Biblia, y de hecho yo les voy a mostrar ya enseguida un versículo de Génesis donde nos muestra que para el sexto día Dios ya había terminado toda su creación, no había nada más que hacer, incluyendo al hombre y a la mujer. Dios los creó en el sexto día, lo que llamaríamos viernes. Entonces, ¿qué hizo Dios primero? Al hombre, y después hizo al sábado. Y nota que nos dice que es por causa del hombre que Dios hizo el sábado y no al hombre por causa del sábado. O sea, el sábado no necesita de ti y de mí. Somos tú y yo que necesitamos del sábado, y por esa razón es que Dios hizo el sábado, para entregárnoslo a nosotros. Y concluye diciendo en el versículo 28 el Señor Jesús: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces estamos claros en eso, ¿sí o no? Tú que nos ves desde tu hogar, estamos claros que el sábado es el día del Señor. Y en Apocalipsis, cuando Juan dice yo fui en el Espíritu en el día del Señor, está hablando del sábado, el séptimo día. Ahora si vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, está concluyendo la creación. Y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Nota, no solamente lo que creó en el día sexto, sino Dios miró todo lo que había hecho desde el primero hasta el sexto, y dice que fue bueno en gran manera. Y ese día fue bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Nota que los días bíblicos no son como ahora la gente los computa, de medianoche a medianoche. Los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Primero viene la tarde y después viene la mañana. Notas, y eso varía dependiendo del invierno. Hay momentos que el sábado comienza un poco antes que lo que comenzaría en el verano, porque tenemos más horas de sol. Ahora, si para el sexto día Dios ya había terminado toda su creación, no había nada más que hacer, ¿por qué razón entonces la semana ahora tiene 7 días? Porque el ciclo semanal no es de 6 días, es de 7 días. ¿Por qué razón entonces Dios agregó ese día adicional? El Señor Jesús lo dijo, pero miren, yo les voy a leer de Génesis el capítulo 2 ahora, haciendo un resumen de la creación. Versículos 1 al 3 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Por lo tanto, vemos que en el séptimo día Dios hizo 3 cosas especiales. Número 1, Dios reposó.
Número 2, Dios lo bendijo. Número 3, Dios lo santificó. Yo te pregunto, ¿estaba cansado Dios para que reposara? La Biblia dice que Él mandó y por su palabra las cosas existieron. Lo único que Él se tomó el tiempo para hacer con sus manos fue a Adán y a Eva. Fuera de eso, todo existió por su poder creador, por su palabra. Dios no estaba cansado. Entonces, ¿por qué razón Dios reposó? Para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con Él. Número 2, dice que Dios lo bendijo, o sea, le puso una bendición especial a las 24 horas del sábado que no se encuentra en los otros días de la semana. Aunque al leer en Génesis capítulo 1 va describiendo desde el primero hasta el sexto, y fue la tarde y la mañana y fue bueno en gran manera, se describen como buenos en gran manera, pero cuando llega al séptimo no dice eso, dice que Dios lo bendijo. Yo no te puedo explicar científicamente cómo las 24 horas del sábado tienen una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana. Lo único que yo te puedo decir, que cuando yo creo en Dios, obedezco, recibo las bendiciones que Dios ofrece del descanso físico, mental y espiritual que tanto necesita el ser humano. Número 3, Dios lo santificó. Y la palabra santificar quiere decir apartar algo con un propósito sagrado. Entonces Dios hace el ciclo semanal de 7 días, pero el séptimo lo aparta de los otros 6 para que fuera un día dedicado a Él, para reconocerlo a Él como el creador de todas las cosas y para nosotros recibir ese descanso físico, mental y espiritual que necesitamos. Y después, cuando ya en una forma escrita en el Sinaí, Dios entrega esa ley y se la entrega a Moisés en una forma escrita. Cuando llega al cuarto mandamiento, dice algo interesante. Éxodo 20, versículos 8 al 11, esa ley de amor y libertad. Allí en el corazón de esa ley de amor y libertad está el cuarto mandamiento. Y mira lo que dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Así comienza. De los otros mandamientos Dios dice: haz esto, no hagas lo otro, haz aquello, no hagas aquello. Pero cuando llega al cuarto mandamiento no dice así. Dios dice que acuérdate. ¿Por qué razón? Número 1, porque es importante para Dios. Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano le daría poca importancia o se olvidaría completamente de este mandamiento. Acordarte del día de reposo para santificarlo, o sea, para apartarlo con un propósito sagrado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. O sea, Dios dice: tienes desde el domingo hasta el viernes para hacer todos tus trabajos, actividades laborales. Pero cuando llega el séptimo día, el sábado, Dios dice: no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Notan, nos lleva de nuevo a la creación, nos recuerda lo que Dios hizo en la creación. Reposó, bendijo, santificó el séptimo día. Y Dios entonces quiere que no olvidemos este mandamiento, porque nos recuerda que Él es el creador. ¿Qué día guardó Jesús? Porque saben que hay gente bien intencionada que me ha dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si vamos, por ejemplo, a Marcos 1:21, dice allí el registro bíblico: y entraron en Capernaum. Y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Por lo tanto, vemos que Jesús iba a la iglesia en sábado y enseñaba. Después vamos al libro de Lucas 4:16. Y dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y entró conforme a ¿qué? A su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Por lo tanto, vemos bíblicamente que Jesús guardaba el sábado.
¿Qué día guardaron los seguidores de Jesús? Porque hay personas que me han dicho, no, es que una vez que murió Jesús en la cruz, sus seguidores comenzaron a guardar el primer día de la semana, el domingo, ya no más el sábado. Vamos a ver si es cierto, a ver qué dice la Biblia. Lucas 23, versículos 54 al 56. Y comienza diciendo, era día de la víspera de la Pascua y estaba para comenzar el sábado. Está hablando de cuando Jesús muere en la cruz. Y sabemos que murió el sexto día, el viernes de tarde. Era como las 3 de la tarde. Y dice que estaba por comenzar la Pascua. Ya les voy a mencionar un poquito más después de esta fiesta especial que el pueblo de Dios tenía. Y estaba por comenzar el sábado. ¿Por qué? Porque estaba por ponerse el sol. En menos de 2 horas iba a estar ocultando el sol el viernes de tarde. Y ya terminaba el viernes y iba a comenzar el sábado. Porque bíblicamente descubrimos que los días son de puesta del sol a puesta del sol. Y sigue diciendo, y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fueron siguiendo a los que llevaban el cuerpo de Jesús y vieron en qué tumba lo pusieron. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Regresaron a casa, organizaron lo que necesitaban para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, como era costumbre en ese entonces. ¿Y qué hicieron? Termina el versículo diciendo, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Tú que nos ves desde tu hogar, a lo mejor no habías leído esto antes, pero está claro. Hasta aquí vemos que los seguidores de Jesús, todavía después de la muerte del Señor Jesús, guardaban el sábado conforme el mandamiento. ¿Qué día guardó el apóstol Pablo? Porque hay gente que me ha dicho, es que fue el apóstol Pablo quien cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Qué dice la Biblia? Si vamos al libro de Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2, dice así. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Pablo estaba predicando en lo que ahora es el territorio de Grecia, al norte de Atenas. Y ahí había una sinagoga de judíos. Y entonces dice que llegaron ahí. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Dice aquí que era costumbre de Pablo ir a la iglesia en sábado. Y una persona dijo, claro, porque los quería evangelizar y sabía que los judíos estaban en la iglesia en sábado, pues sí les predicaba de Cristo. Pero el domingo se reunía aparte con los griegos de ese territorio, los gentiles que no eran judíos. Vamos a ver si es cierto. Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados, no ocasionalmente, todos los sábados, y persuadía a judíos y a quiénes más. Y a griegos. No solamente los judíos iban a la iglesia en sábado, sino los griegos también. Los gentiles iban a la iglesia en sábado. Capítulo 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, saliendo los apóstoles de ahí ese sábado, vean lo que sucedió. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Quiénes fueron? Los gentiles, los griegos. Les gustó tanto el sermón, el mensaje de Pablo, que le dijeron, oye Pablo, esto estuvo tan bueno, el próximo sábado vuélvenos a hablar de esto. Si se hubiese reunido con ellos aparte el domingo, o sea el primer día de la semana, entonces le hubiesen dicho, oye Pablo, este mensaje estuvo tan bueno, mañana cuando te reúnas aparte con nosotros, síguenos hablando de esto. Pero dijeron el próximo sábado. Y lees en el versículo 44 de ese mismo capítulo que concluye de esta manera. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay datos bíblicos que el apóstol Pablo o otro apóstol haya cambiado la observancia del sábado al domingo. Te hago una pregunta. El Señor Jesús,
profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso sucedió en el año 31, que él lo profetizó, justo antes de que fuera al Calvario, que muriera por nosotros. Él profetizó que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Ahora yo te pregunto, ¿sabía Jesús cuándo sucedería la destrucción de ese templo? ¿Sí o no? Piénsalo, tú que nos estás viendo desde tu hogar. El Señor Jesús sabía cuándo esto iba a suceder, y históricamente sabemos que sucedió en el año 70. El general Tito vino a calmar una insurrección, un levantamiento del pueblo judío en contra del gobierno romano, y destruyó la ciudad y el templo. Eso sucedió 39 años, casi 40 años después de que Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido. Viene la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús sabía que los cristianos guardarían el sábado todavía para el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Casi 40 años después de que Él murió en la cruz. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando profetizó la destrucción de Jerusalén, les dio ciertas instrucciones para que a ellos no les tocara la desgracia que les iba a tocar a aquellos que ignoraran las señales que Él les estaba dejando. Y vean lo que les dijo en Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué no en invierno? Yo he estado en Israel, y al huir a las montañas de Judea, huyendo de Jerusalén hacia las montañas, en el invierno cae nieve en algunos momentos y es frío ahí. Iban a pasar dificultad. Incluso Él les recomendó que ni siquiera regresaran a su casa a buscar la capa, que huyeran nada más, y les dio cierta señal cuando deberían de hacerlo, cuando el ejército romano lo rodeara y se retirara. Pero también les dijo que la huida no oraran para que no fuera cuando, en sábado, cuando estarían adorando al Señor en la iglesia. Si Él hubiese querido que guardaran el primer día de la semana después de su muerte en la cruz, en esta profecía les hubiese dicho: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día de la semana. Pero les dijo para que no sea ni en invierno ni en sábado. Quiere decir que Él todavía esperaba y sabía que los cristianos para el año 70, en el primer siglo del cristianismo, estarían guardando el sábado. El sábado, amados, es la señal de Dios. La Biblia lo enseña así. Vas al libro de Ezequiel 20:12 y Él lo dice: y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Notas, es una señal que nos identifica Él como el creador y nosotros como sus criaturas. Y luego dice: para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así como Dios santificó el sábado, lo apartó de los otros 6 días de la semana para que fuera un día dedicado para Él, también nos quiere santificar a nosotros, a ti y a mí. Nos quiere apartar del mundo, del pecado, para que seamos un pueblo especial para Él. Por lo tanto, amados, Dios sabía que mientras el hombre no se olvidara de guardar el sábado, siempre lo seguiría reconociendo como el creador de todas las cosas. El día que se olvidara de guardar el sábado, existía el peligro de que el ser humano se olvidara de Dios como el creador de todas las cosas. Ahora en Ezequiel 20:20, noten que nos dice esto también: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. Es una señal entre nosotros y Dios, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cada sábado tú haces un monumento a la creación de Dios y reconoces a Dios como el creador de todas las cosas. Unos años atrás, serán 4 o 5 años atrás, estuve en el país de Zambia, en el sur de África. Y estuve dando una campaña en la ciudad de Livingstone con otro grupo de laicos y pastores que llevamos allí para ese evento. Y estábamos terminando ya, y hicimos un plan de quedarnos un par de días extras y nos fuimos al país de Botsuana, un país vecino de Zambia,
para ir a un parque nacional, a un safari, donde tú puedes ver leones, puedes ver elefantes de cerca, todo tipo de animales salvajes y también cebras y otros animales más. Y si yo te dijera a ti que te voy a mostrar una foto de un elefante africano del sur del África, y te voy a decir es un león, más bien dicho, te voy a mostrar un león, y es un león muy especial, y yo te muestro una foto que digo que es león y tú lo ves y dices, óyeme, pero espérate, ¿cómo está esta cosa? ¿Por qué razón? Porque la foto que yo te estoy dando es una foto de una cebra, un burro con rayas, una cebra. Y tú me dices, no, pero esto no es león. Sí, eso es un león africano. No, esto es cebra. No, esto es león. Y por fin yo te digo, ¿sabes qué? Te estoy tomando el pelo. Esta es una cebra. Y entonces yo te muestro la foto de un león. Este es un león africano. Quiere decir, amados, que yo le puedo llamar león a una cebra todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo ¿qué? Cebra. Tú le puedes llamar, tú que nos ves desde tu hogar, puedes llamarle al primer día de la semana, al domingo, el día del Señor, todo lo que quieras, pero nunca será el día que Dios reposó, el día que Dios bendijo, el día que Dios santificó. Siempre seguirá siendo el primer día de la semana, el domingo, nunca será el séptimo día. Tú puedes llamarle día del Señor todo lo que quieras, pero yo te digo, el Señor no bendijo cualquier día. Dios no bendijo todos los días. Dios bendijo el séptimo día. ¿Estamos claros en eso? ¿Vamos bien o nos regresamos, hermanos? Fue el sábado abolido entonces, porque hay cristianos que dicen que cuando Jesús murió en la cruz, clavó los 10 mandamientos. Y de hecho, la Biblia nos enseña que hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, pero no fueron los 10 mandamientos. Yo te voy a llevar a Colosenses 2:14 para entender esto, que es lo que muchos cristianos utilizan para decir que ya no tenemos que guardar el sábado. Comienza diciendo así: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Quiere decir que si hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, aquí lo dice el apóstol Pablo, pero no fueron los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos de qué está hablando Pablo aquí en este versículo? La primera parte del versículo nos da la clave. Vea, rayendo la cédula de los ¿qué? Ritos. Quiere decir, de lo que está hablando el apóstol Pablo, tiene que ver con rituales, con ceremonias. Y entonces viene el versículo que utilizan, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Ya ve, por eso no guardamos el sábado. Pero aquí no está hablando del sábado semanal de la creación, el séptimo día, el día que Dios reposó, el día que Dios bendijo, el día que Dios santificó. Está hablando de sábados ceremoniales. El pueblo de Israel tenía una serie de sábados ceremoniales. Por falta de tiempo no les hablo mucho de esto, pero uno de ellos era la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era el día de la independencia del pueblo de Israel, que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, en México, ¿cuándo es el día de la independencia? 16 de septiembre. ¿Cuándo es en Centroamérica? 15 de septiembre. En Estados Unidos, 4 de julio. Y si ese día de la independencia en el país que sea cae en domingo, ¿es día feriado, sí o no? Cae en lunes, es día feriado. Cae en martes, el día que caiga. Así también estos sábados ceremoniales, no necesariamente en el calendario caían en sábado, séptimo día. Podía caer en cualquier día y le llamaban sábado. Mira, cuando Jesús murió en la cruz, Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, notan, estaba muriendo Jesús en la cruz el viernes de tarde y estaba por comenzar esa fiesta de la Pascua. Al ponerse el sol, ahí comenzaba la fiesta, para que los cuerpos no quedasen en la cruz. ¿Cuándo? No dice en la Pascua, en el sábado. Pues era que el gran día del sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Si un día de esas fiestas
que le llamaban sábados ceremoniales, caía en otro día de la semana, era sábado. El séptimo día de la creación era sábado. Pero cuando un sábado ceremonial caía, se empataba con el sábado de la creación, le llamaban el gran día del sábado. ¿Por qué? Porque era un sábado doble. Si vamos a Éxodo 12, cuando Dios les habla de esto, versículos 25 al 27, vean lo que dice: y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará como tiene hablado. O sea, van peregrinando por el desierto, ya salieron de Egipto y van conduciéndose hacia la tierra prometida. Que guardaréis, ¿qué? Este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué rito es este vuestro? De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice en Colosenses, rayendo la cédula de los ritos. Dios quería que nunca se olvidaran los hijos de ellos lo que Dios había hecho por ellos. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios quería que las generaciones futuras no olvidaran lo que había visto ese pueblo que Dios había sacado con poder de Egipto. Y luego en los versículos 15 y 16, 7 días comeréis panes sin levadura. Era una fiesta de 7 días. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. ¿Por qué razón Dios quería que no hubiera levadura en los hogares? Porque en aquel entonces la levadura era un símbolo del pecado, y Dios quería que no hubiera nada en esa celebración que les recordara el pecado. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice: nadie os juzgue en comida o en bebida. No está diciendo que ahora ya te puedes comer un ratón, una serpiente, y que es un animal limpio. No, está hablando de los alimentos ceremoniales, el pan sin levadura. En este caso, ahora también comían la carne de corderos con hierbas amargas, sin sal, para que les recordara lo que habían sufrido en Egipto. Tenían ciertas bebidas ceremoniales. De eso está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Notas, se guardaban estos sábados ceremoniales igual que el sábado semanal de la creación. Solo lo que hacían era preparar lo que se iban a comer, pero dejaban a un lado las actividades laborales y se dedicaban a participar de la celebración de estas fiestas. Éxodo 12:18, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, al ponerse el sol, ahí comenzaba la celebración, porque dijimos que los días bíblicos son de puesta del sol a puesta del sol. Y todo lo que sucedía en esas ceremonias que ellos celebraban, esas fiestas, todo enfocaba a Jesús, al Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Ahora en 1 de Corintios 5:7, el apóstol Pablo le da la aplicación espiritual a la Pascua. Noten lo que él dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Dijimos que la levadura era un símbolo del pecado, y él está diciendo que ahora nosotros, que somos nuevas criaturas en Cristo, no permitamos que el pecado vaya a perjudicar nuestra vida, porque si tú agarras un poquito de levadura y se le echas a la masa, la va a leudar toda. Eso mismo hace el pecado, contamina al ser humano, y Dios quiere que una vez que nos hemos entregado a Cristo, que no sigamos en una vida de pecado, que seamos nuevas criaturas en Cristo, nueva masa sin levadura, dice. Porque nuestra Pascua, noten, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ya cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dio su verdadero cumplimiento, esas ceremonias de la Pascua y otras más. Ahora cobra sentido Colosenses 2:14 y el 15 y el 16, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz.
Versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta, de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Notan ustedes? Ahí dio su cumplimiento. Todas esas ceremonias, la Pascua y otras fiestas, esos sábados ceremoniales eran una sombra, pero cuando Jesús murió en la cruz dio su verdadero cumplimiento. Y por la fe la gente, al celebrar estas fiestas, ya estaban viendo al futuro cuando Jesús moriría en la cruz. Todavía no había muerto por ellos, pero ya por la fe recibían el perdón. Marcos 15:38 nos habla de cuando Jesús muere en la cruz. Cuando dijo consumado es, entonces el velo del templo se rasgó en dos de alto a bajo. Estaba por comenzar la fiesta y Jesús dice consumado es, y el velo del templo se rasga de arriba abajo, mostrando que ese sistema tan importante como había sido, había dado su fin, su cumplimiento, cuando el verdadero Cordero de Dios había muerto en la cruz. Entonces encontramos en la Biblia dos clases de sábados: sábado semanal, de la creación, que guardó Adán y Eva, que guardaron los patriarcas, que guardó Jesús, que guardaron los apóstoles, y el sábado ceremonial, los ceremoniales que fueron importantes hasta cuando Jesús murió en la cruz, que Dios dieron su cumplimiento. Ahora, ¿qué día guardaremos en la eternidad? Si fuera como la gente dice que hasta la cruz fue el sábado, después de la cruz fue el domingo, pues por la eternidad se guardará el domingo, si esa fuera la lógica. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú vas al libro de Isaías 66, donde habla de la nueva creación, ya cuando Dios haya terminado con el pecado y los pecadores y cree esta tierra la condición original a la que se encontraba. Versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, ¿quién dice? Dice Jehová. Y cada vez que Dios compromete su nombre, tú sabes que eso se va a cumplir. Te lo dice un hombre, puede ser que no se cumpla. Lo dice Dios, se va a cumplir. Así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Dios promete que nuestro nombre va a permanecer delante de Él en el libro de la vida, y aún nuestra simiente, nuestros hijos. Y entonces vean, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por lo tanto, amados, antes de la cruz fue el sábado, después de la cruz ha seguido siendo el sábado, y por la eternidad seguirá siendo el sábado. Sabes que si tú vas a la ciudad de Londres, al lado del río Tames, está el parlamento griego, inglés, y ahí en ese parlamento, en los edificios, hay una torre donde está un reloj que le llaman el Big Ben. Y se cuenta la historia que en un tiempo dejó de trabajar este reloj. Trajeron a los relojeros suizos para que trabajaran en él y no lo podían hacer trabajar. Y cierto día un viejecito inglés se acercó a esa torre que tiene escalinatas y que lleva hasta donde está el reloj. Pidió permiso para subir allá y le dijeron, bueno, pues venga, si es relojero, no habiendo otra opción. Y él le dice a los relojeros suizos, déjenme trabajar en él. Y comenzó a aceitarle por aquí, aceitarle por acá, ajustarle engranes por aquí, por acá. Y pronto comenzó ese reloj a trabajar tic-tac, tic-tac. Espantados los relojeros suizos le preguntan, ¿cómo hizo trabajar este reloj? ¿Cómo supo cómo trabajaba? Y ¿saben lo que el viejecito contestó? Muy fácil, yo fui el que hice ese reloj. Y si Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, y Él nos dice que por causa del hombre es que el sábado fue hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿Quién soy yo para decir, no, ahora yo voy a guardar este otro día? No importa con qué intención. Tú que nos ves desde tu hogar, Dios es claro, por causa tuya es que Dios hizo el sábado. Pero ahora Dios no va a forzar a nadie. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el sábado es uno de esos 10 mandamientos. No, después que Jesús murió todos los días son iguales. ¿Alguien te ha dicho eso? Llévalo a Hebreos 4, versículo 9. Yo te voy a leer hasta el versículo 11. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y le está escribiendo el apóstol Pablo a judíos que se habían convertido al cristianismo. Y mira, porque el que ha entrado en el reposo de él ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas.
Y si sigues leyendo los versículos anteriores del capítulo, descubres que está hablando del séptimo día, del sábado de la creación. Y luego nos dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo. Y luego mira, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que si yo me llamo cristiano, tú que nos ves desde tu hogar, te llamas cristiano y entiendes lo que la Biblia dice, pero decides seguir guardando el domingo o otro día simplemente porque es más popular, porque fue la tradición de la familia, porque la mayoría guarda el domingo, aunque te llames cristiano, el apóstol Pablo dice que vas a ser ejemplo de desobediencia. Y yo no quiero dar ejemplo de desobediencia, yo quiero dar un ejemplo de obediencia al mundo. ¿No te parece? De lo que es la vida cristiana y cómo vive el cristiano. Dios no te va a desamparar, Dios te va a bendecir. Ay, pero es que la mayoría guarda el domingo. ¿Sabes una cosa? Tú lees en toda la Biblia y la verdad de Dios nunca ha estado en manos de la mayoría, siempre ha estado en manos de la minoría. Y yo prefiero ir en contra de la mayoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y saber que estoy desobedeciendo a Dios. Adán y Eva cada viernes de tarde dejaban sus actividades laborales en el jardín y se dedicaban a tener comunión con Dios para reconocerlo como el creador de todas las cosas. Nosotros lo haremos por la eternidad también así, y porque fue el Redentor. Y concluyo leyéndote Mateo 11:28. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tienes cargas en tu vida? ¿Vives como el resto de la gente, con los cables pelados constantemente, corriendo, persiguiendo, buscando? La gente vive bajo estrés porque no reposa como Dios planeó. Si Adán y Eva en ese ambiente glorificado necesitaban ese reposo, ¿cuánto más tú y yo lo necesitamos ahora? Por causa del hombre es que el sábado fue hecho. Dios te lo ha entregado para tu bendición. Tú decides no obedecerlo, pierdes bendiciones. Tienes cargas en tu vida, yo quiero orar por ti. Y nos queda un minutito nada más. Acércate si quieres que ore por ti. Tienes cargas en tu vida y no sabes qué hacer. Jesús dice: ven a mí, acércate, yo quiero bendecirte. Cargas que traes en tu vida, cosas que te están agobiando, el Señor te quiere dar reposo. Jesús es nuestro reposo, y al entrar en ese descanso especial con Él, Jesús quiere darnos ese reposo y dice: ven a mí. Tienes cargas en la vida, yo te voy a dar ese reposo. En tu hogar tú también puedes decidir servir a Jesús, obedecerle. Yo ya voy a orar en este momento. Levanta tu mano si quieres venir a Jesús, que Él te dé ese reposo. Padre celestial, te agradecemos porque por causa del hombre es que hiciste el sábado, un don especial para el hombre. Oh Padre, confiamos que tú vienes a nuestras vidas y quitas nuestras cargas ese día especial. Bendícenos, ayúdanos a obedecerte aunque el resto del mundo no lo haga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga allá hasta donde estás tú en tu hogar. Que la bendición de Dios pueda llegar a ti.